Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos, son las 9:28, 8:28 en Canarias. Radio Intereconomía hoy hasta las 12. Tenemos a partir de las 11 Foro Empleo, sí. Y ojo porque vamos a tener también a Mercer para hablar de beneficios y de soluciones para los empleados. Ya saben ustedes que el mundo laboral está en constante evolución. Ahí las expectativas de los empleados cambian de forma muy rápida y las empresas se enfrentan al desafío de adaptarse, al desafío de ofrecer beneficios que realmente enamoren a su plantilla. Vamos a ver un estudio, lo ha publicado Mercer Mass Benefits, sobre planes de beneficios en las empresas. Vamos a ver cómo lo han hecho, cuáles son las principales conclusiones y sobre todo cómo están trabajando en esos planes las compañías para atraer y también para fidelizar el talento. Será, como digo, a partir de las 11 de la mañana el Foro Empleo y luego llegará Rubén Gil con José Canseco, Carlos Ruiz y Marisa Cruzado. Así que están ahí on fire total hasta las 12. Vamos con consultorio 915331851. Teléfono directo. Debe llamarnos, me encanta escucharles, me encanta saber desde dónde me llaman, qué le preocupa, qué le interesa, qué le inquieta, qué le quita el sueño. 609 22 47 16 con Samuel Plaza. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Que es director de JFD Brokers España. Oye, ¿a ti te quita el sueño algo? Bueno, estos días obviamente nos está quitando el sueño pues todo lo que está ocurriendo en Valencia, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, decir, ¿no? Aprovechar este momento para mandarles un fuerte abrazo, ¿no? Y mucho ánimo. Pero bueno, esta semana ha sido, en cuanto a mercados financieros, ha sido una semana muy intensa, ¿no? Las elecciones de Estados Unidos, yo creo que a más de uno, pues le ha podido quitar el sueño en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, todo parece que al final las aguas están volviendo a su cauce, sobre todo en la parte de la renta variable europea, ¿no? Que hemos tenido mucha volatilidad y en cuanto a la renta variable americana, pues seguramente que todos aquellos que están invertidos en ella habrán dormido pues muy tranquilamente, ¿no? Con esos fuertes beneficios, ¿no? Que se están viendo y esas fuertes subidas que estamos viendo esta semana. Así que bueno, me quita el sueño muchas cosas, obviamente, ¿no? Yo creo que como a todos, pero en la parte de los mercados financieros, la verdad es que poco me quita el sueño. Oye, ¿cómo ves el mercado español y el mercado europeo? Pues mira, ahora mismo el IBEX 35, lo que sí estamos observando de una forma muy clara, ¿no? Es que hay una serie de niveles de soporte muy importantes, clave, la zona de los 11.466 y los 11.558, que se están, manteniendo, ¿no? Por encima de esos niveles. Para nosotros eso era una zona clave después de ver estas fuertes caídas de los últimos días, y parece que ahí encontramos un soporte, yo creo que muy, muy importante en el caso del IBEX 35, ¿no? Por tanto, a partir de aquí es bastante probable que si nos mantenemos por encima de esos niveles, ya te digo, 11.400, 11.500 puntos, el IBEX pueda recuperarse en las próximas sesiones. Y luego ya en el resto de la renta variable europea también hemos visto mucha volatilidad y sobre todo nos preocupa el hecho de que, pues bueno, índices como el Eurostock siguen manteniéndose en un proceso de corrección bajista. Seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes. Se han superado a la baja niveles de los 4.800 puntos y esto, pues bueno, sigue siendo preocupante porque, pues bueno, parece o todo indica que nos vamos a ir acercando hacia los 4.700, ¿no? No parece que termine de despegar el índice general europeo, ¿no? Y luego, por ejemplo, en Alemania sí estamos observando que, bueno, que tiene un mejor tono, se está comportando bastante bien con respecto al resto de mercados europeos y bueno, y vemos también una zona de soporte,
o ciertos niveles clave que han resistido esta semana con toda la volatilidad que hemos tenido en el entorno de los 19.000 puntos, ¿no? Por tanto, esa para mí es una zona muy importante esta semana. Ha sido muy importante esta semana para el DAX y seguramente será una referencia clave para las próximas sesiones. Valores que estás vigilando. Pues mira, ahora mismo en cuanto a la parte de sectoriales nos estamos moviendo o estamos empezando a buscar ya en el sector de salud, healthcare sobre todo, en Estados Unidos, y estamos mirando también consumo defensivo. Nos parece que sus rentabilidades están por debajo de la media en estos momentos y estamos empezando ya a observar oportunidades interesantes, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, en el apartado de consumo defensivo nos parece muy interesante, por ejemplo, Coca-Cola, que ha tenido una importante corrección en las últimas semanas, ya empieza a haber ciertos niveles de sobreventa y estamos empezando ya a pensar en posicionarnos en Coca-Cola de cara ya al final del año. Luego también Procter & Gamble ha tenido también una corrección interesante, se está moviendo también en zonas de anteriores resistencias y soportes y empieza también a mostrarnos cierta sobreventa en el medio-largo plazo, ¿no? Por tanto, consideramos que la tendencia general sigue siendo alcista y esta corrección nos puede ayudar a volver a posicionarnos en ella. Y luego en cuanto al sector del healthcare, pues estamos mirando sobre todo, el Lilly también, que está en zonas de soporte importantes de medio largo plazo. Estamos viendo también Regeneron Pharmaceuticals, que nos gusta también y está marcando grandes zonas de sobreventa extrema. Y luego General Mills, aunque con General Mills tenemos bastantes dudas en este momento. Muy bien, voy con los oyentes. Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme. A usted. Y un saludo también para el señor Plaza. Gracias. A ver, mi pregunta es sobre IAG, las tengo a 2 euros y ya me da un poco vértigo ya la subida de hoy. No sé si poner un stop ya para vender o a ver que me diga algo el señor Plaza. Y luego algo sobre Riot, también que me diga algo para entrar. Muy bien. Venga, gracias. Gracias, muy amable. Dime. Venga, vámonos a lo primero de todo, vámonos a IAG. Bueno, obviamente con estas subidas que estamos teniendo, yo creo que debemos mantener de momento la compra, ¿no? En este caso. Eso sí, bajo mi punto de vista ya deberíamos empezar a plantear un stop de beneficios en el entorno de los 2,45, ¿vale? Que es ese último mínimo creciente que nos ha marcado en esta última subida, esta gran subida que ha marcado IAG. Por tanto, yo creo que ya el stop de beneficios deberíamos irlo situando en ese entorno, ¿no? Del 2,45, 2,46. Si continúa la subida al alza, hay que tener cuidado porque tenemos una resistencia importantísima, ¿vale? Que viene desde 2020, muy alejada en la zona de los 3. Y ahí en esa zona, pues bueno, podríamos empezar a ver ya niveles de sobrecompra extrema. Pero vamos, bajo mi punto de vista personal, ahora mismo, el 2,46, zona de stop de beneficios y de momento dejarlo correr. A ver cómo sigue evolucionando en las próximas semanas. Y luego en el caso de Riot Platform, para entrar, bueno, yo creo que seguimos todavía en proceso de corrección, ¿de acuerdo? La sucesión de máximos y mínimos todavía sigue siendo decreciente, aunque, pues bueno, parece que empieza a asomar ya hacia su último nivel de resistencia o de máximo decreciente en la zona de los 13,14. Por tanto, bueno, si supera ese nivel, podríamos tener de nuevo una subida hasta los 18,58. Así que yo esperaría al menos esa ruptura de los 13,14. Incluso podría buscar un descuento y caer a zona de los 11,03 y quizás ese entorno sí sería favorable. Vale. Y por supuesto un stop por debajo de los 6,37. Voy con nota de audio. Buenos días, yo quería preguntar por Nvidia, si es momento de salirse de esta compañía o si es mejor esperar resultados. ¿Qué piensa el analista? Muchas gracias, buenos días. ¿Cuánto lleva Nvidia en el año? Pues ya no te puedo decir, la verdad, porque es una auténtica barbaridad lo que lleva este año, pero vamos, déjame que te lo puedo decir ahora mismo. Vamos a ver en este año, no sé si tengo por aquí, rango de precios, pues desde principios de 2024, vamos a ver si me deja. Pues llevamos un 213%,
de subida desde principios de 2024 hasta este momento, ¿no? Hasta los 148, pues un 200% arriba. Obviamente es una auténtica barbaridad, pero aún así yo considero que esta tendencia todavía sigue siendo totalmente alcista. O sea, no tenemos de momento ningún argumento que nos indique que esta tendencia al alza se ha agotado. Y simplemente tenemos que seguir un poco, ¿no? Estas últimas subidas, este último tramo alcista que está realizando con máximos históricos y fijarnos en que la sucesión sigue siendo de máximos y mínimos crecientes. Ahora bien, si lo que buscamos ya nos empieza a dar un poco de vértigo y buscamos un punto de salida, para mí, obviamente, el nivel de donde debemos ubicar, digamos, nuestro nivel de stop de beneficio serían los 132.27, que es ese último mínimo creciente que nos ha marcado. Mientras tanto, pues bueno, seguir disfrutando y seguir viendo un poco las subidas que estamos teniendo, ¿no? Y obviamente tenemos presentación de resultados, veremos si bate todas las expectativas de nuevo, aunque también es cierto que cada vez es más difícil, ¿no?, que se lleguen a cumplir esas expectativas que va estableciendo el mercado, porque el listón cada vez está más alto, pero todo indica que el movimiento va a seguir siendo positivo y la tendencia va a seguir siendo alcista. Voy con otra nota de voz. Buenos días. Miren, yo soy Antonio de Murcia y quería consultar sobre Intuitive Surgical. Intuitive Surgical es del mercado americano y quería saber más o menos las expectativas y demás, porque creo que, bueno, ayer subí un poco, pero oí a otro analista que hablaba muy bien y entonces era para ver si puedo entrar en ella. Gracias. ¿Qué dices? A ver, obviamente el comportamiento técnico de la compañía está siendo prácticamente perfecto. Vemos todo su rango histórico y la tendencia general sigue siendo muy, muy alcista, ¿no? Pero si nos vamos más al corto plazo, sí es verdad que estamos empezando a notar niveles de sobrecompra ya bastante extrema. De hecho, pues bueno, ha generado, como vemos en el gráfico, un rango lateralizado, ¿de acuerdo?, que ha superado sin ningún tipo de problema, con una fuerte subida, y ahora mismo, entre la sesión de ayer y la sesión de hoy, está intentando batir su máximo histórico. Si lo que buscamos es una operativa un poco más especulativa, ¿de acuerdo?, de corto plazo, donde vamos a estar muy encima de lo que haga la compañía, quizás a la apertura de hoy, o con la consolidación de la apertura de hoy, podamos buscar de nuevo oportunidades en largo, pero debemos tener muy muy en cuenta que su stop de pérdidas debería estar por debajo del nivel de los $500, ¿ok? Y si pierde ese nivel, hay que salirse de la operación. Por tanto, pues bueno, los rangos son muy estrechos. A nivel general, en el medio largo plazo ya la empezamos a ver muy sobrecomprada, pero mientras que mantenga esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, obviamente pues se puede seguir apostando por ella, pero si no está dentro, hay que tener precaución y hacer un trading un poco más especulativo de corto plazo y medir muy bien y ajustar muy bien los niveles de stop. Vale, voy con otra nota de voz. Buenos días. Quisiera que el analista me dijera momento de entrada en estas dos acciones. BNP Paribas, cuyo ticker es BNP, o en Unicredit, cuyo ticker es UCG. Muchas gracias por el programa. Muy bien. ¿De estos dos? Vale, pues vámonos. Unicredit. No tengo aquí. Vale, Varsovia. Me sale Varsovia. Vale, vamos a verlo. No es. No es, ¿no? Me ha dicho UC Unicredit, ¿no? Básicamente. Unicredit, sí, es Unicredit. Es la compañía. Vale, Unicredit Milán. Vale, es que el ticket es CRDI. Vale, no hay problema. Ya lo tenemos. Empezamos, si te parece bien, por BNP Paribas, que obviamente está teniendo una importante corrección bajista. Hizo lo que definimos como una estructura del rebote del gato muerto, que está consolidando. Y en estos momentos, pues bueno, se está acercando a esos niveles de soporte de los 57,35. A nosotros nos empieza a marcar ya niveles de sobreventa extrema, ¿no? En esos niveles, 58, 57 euros aproximadamente. Por tanto, en esos niveles quizás podría ser interesante tomar nuevas posiciones alcistas. De momento, la tendencia general sigue siendo al alza, ¿vale? Pero bueno, nos preocupa el hecho de que, pues bueno, pudiera perder esos 57, 55 euros. Yo creo que esa es muy importante, vigilar esos niveles, y si genera algún tipo de giro en esos niveles, yo creo que ahí podríamos tener una buena oportunidad, al menos
para alcanzar de nuevo la zona de los 66,90. Va a ser, yo creo que más difícil alcanzar la zona de los 73, 74 euros de nuevo. Pero bueno, en principio parece que el tono sigue siendo positivo para BNP Paribas. Y luego tenemos a Unicredit, que su tendencia pues es muchísimo más favorable de lo que veíamos en el caso de BNP, ¿vale? Estamos acercándonos a niveles de soportes que eran anteriores zonas de resistencia, en torno de los 39,25, 39,20 aproximadamente, y ahí, pues bueno, en esos niveles podríamos encontrar rebotes alcistas. Su último mínimo creciente lo encontramos en la zona de los 30,96, ¿no? Por tanto, pues bueno, ese sería el stop natural que ubicaríamos e intentaríamos buscar pues esa estructura de throwback que nos está mostrando este gráfico, ¿no? Los entornos en los que está cotizando en la sesión de hoy, esos 39,25, podrían ser interesantes para buscar de nuevo oportunidades en largo, aunque obviamente con precaución, ¿no? Y con un stop, como digo, en la zona de los 30-31 euros. Mira, a través del canal de YouTube, Javier Santamaría dice, ¿qué perspectivas le ves, Samuel, al SP500 de cara a 2025? Para el 2025 pues va a ser complicado porque yo creo que con lo que nos viene en Estados Unidos, obviamente ya sabemos, ¿no? Ya conocemos quién va a ser el presidente durante todo el año 2025, pero bueno, en líneas generales, si nos vamos a una perspectiva de medio-largo plazo, obviamente consideramos que el SP500 pues va a seguir teniendo una tendencia alcista, ¿no? Que va a tener, obviamente, posiblemente menor rentabilidad de la que estamos viendo estos años atrás. Es posible que se empiece a deteriorar esa rentabilidad, pero yo creo que vamos a seguir teniendo un tono alcista. De momento las tendencias lo que nos dicen es que seguimos en ese proceso al alza y que de momento no va a cambiar, aunque obviamente sabemos, porque pues bueno, por todo lo que le está ocurriendo, por todas las expectativas que se están dando a la presidencia de Donald Trump, que turbulencias seguramente va a haber el año que viene. Oye, ¿sigues de cerca los mercados asiáticos? ¿También tienes posiciones y los miras? Bueno, principalmente estamos analizando los principales índices, ¿no? Japón, por ejemplo, el índice de Japón lo seguimos bastante de cerca, sobre todo después de los últimos grandes movimientos que se produjeron, y bueno, observamos cómo pues bueno, sigue esa recuperación al alza del índice de Japón, y luego también estamos siguiendo muy de cerca, debido pues a toda la situación que se está produciendo en China, el Hansen de Hong Kong, ¿no? Con todas estas políticas de estímulo que se esperan y demás. Los seguimos ambos índices de cerca, pero al detalle, compañías, la verdad es que ahí no solemos trabajar. Es que mira, hoy justo es cosa de hace unos poquitos minutos, China anunciaba que va a destinar 780.000 millones de euros a canjear deuda oculta de gobiernos locales. Dice de gobiernos locales, regionales, quiere sanear los balances. ¿Esto puede tener o está teniendo ya algún efecto? ¿Tú estás viendo alguna reacción por algún lado? No, en principio la verdad que no estamos observando de momento ninguna reacción en los índices asiáticos. Obviamente ya han cerrado las bolsas asiáticas, pero los futuros de momento, la bolsa por ejemplo de Hong Kong, no se están prácticamente moviendo y no vemos grandes variaciones. Obviamente, pues bueno, esas medidas de estímulo hacia, digamos, los gobiernos locales chinos ya se conocían, no se conocían exactamente los detalles, pero ya se sabía que por esa parte pues no les quedaba más remedio que hacer una gran inversión o una gran inyección, pero bueno, yo creo que los mercados están más pendientes de otro tipo de medidas, tanto fiscales como monetarias, ¿no? Más fuertes, sobre todo para apuntalar el sector inmobiliario y para apuntalar el sector bancario. Así que bueno, yo creo que es una buena noticia, pero vamos a esperar a ver cómo se siguen, qué otras medidas, ¿no?, se van publicando en China. Vale, voy con nota de audio. Sí, que hay. Muy buenos días. Mira, era para preguntar al analista cómo ve Tubacex y cómo ve Amper, si realmente han cambiado los dos de tendencia y parece que empiezan a marchar las cosas. ¿Cómo lo ves? Venga, pues vámonos primero de todo a Tubacex. Nos preguntaba, ¿no? Pues ha cambiado la tendencia, hemos finalizado, podríamos decir de alguna forma, esa fase de corrección en la que estaba metida. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque ya se han roto o se están intentando perforar esos últimos máximos decrecientes de toda la fase de corrección, y estamos ya, yo creo que en un nuevo impulso al alza, ¿no? De hecho, realmente ese final de las fases de correcciones se dio a partir de la
la zona de los 3,06, ¿no? La ruptura al alza de ese nivel y luego la búsqueda de nuevo de ese apoyo, es ahí donde se han generado las oportunidades de volver a posicionarse al alza. Por tanto, bajo mi punto de vista, ya estamos en un nuevo proceso alcista y vamos a ver qué ocurre ahora con las zonas, digamos, de resistencia más importantes que tenemos, ¿no? 3,50, 3,60 y 3,67. Si supera todo eso, pues obviamente continuaremos con un movimiento al alza. Pero vamos, yo, bajo mi punto de vista a nivel técnico, podríamos ya dar por concluida la fase de corrección que tiene Tubacex. Y luego en el caso de Amper, pues exactamente lo mismo, muy parecido. Hemos tenido esas correcciones desde la zona de los 0,1258 hasta los niveles del 0,09010 céntimos. Se ha finalizado también esa fase correctiva a partir del 0,1027 y de momento sigue desarrollando un proceso alcista, ¿no? De corto plazo, donde vemos máximos y mínimos crecientes. El reto ahora mismo para Amper yo creo que está en el 0,1260. Vale. Es esa zona de resistencia más relevante en este momento. Vale, a través del canal de YouTube dice Pedro, buenos días, me gustaría que me indicara si debo entrar. Puedo entrar en ACS e Iberdrola. ACS, vale, y Iberdrola, ¿no? Vale, para entrar, sí. Hemos dicho. Pues vamos a ver, ACS creo que no. ACS creo que no, porque bueno, venimos de una zona de sobrecompra bastante extrema, están empezando a haber correcciones, hay ciertas pautas de agotamiento y bueno, pues podría corregir perfectamente hasta la zona de los 42. En esos entornos de los máximos anteriores, 42, 40 euros, a partir de ahí yo creo que sí se podría empezar a plantear una nueva estrategia alcista, pero ahora mismo tomar posiciones en esos niveles tan altos creo que no sería una buena idea. Hay que esperar esa corrección que estábamos comentando, ¿no? Al menos zona 41, 40 euros. Y luego en el caso de Iberdrola, 3/4 de lo mismo. Ahora mismo no creo que esté en un momento como para tomar posiciones alcistas. También ha comenzado una fase de corrección en las últimas sesiones, está rompiendo los últimos mínimos crecientes y por tanto podría, pues bueno, irse a niveles de los 12,40, incluso zona de los 12. Ese entorno 12,40-12, sí para mí sería un muy buen entorno para tomar nuevas posiciones alcistas. Vale, voy con otra consulta a través del canal de YouTube. Dice, buenos días, Luis Miguel. Dice, 2 acciones americanas que se puedan beneficiar de la llegada de Trump. Antes has mencionado farmacéuticas, ¿no? Consumo, sí. Coca-Cola. ¿Algo de tecnología o no? Sí, a ver. Pues mira, ahora mismo nosotros estuvimos mirando Google, nos parece muy interesante. Dentro de las grandes tecnológicas es lo que, pues a nivel técnico, mejor posicionamiento tenía. Zonas de 168, 170 era muy buena posición. Creo que todavía Google tiene un potencial de revalorización alcista, al menos hasta los máximos anteriores, por encima de los 192, y podría ser Google una muy buena opción. Aunque, pues bueno, nosotros ahora mismo lo que estamos viendo es que consumo defensivo y salud pueden tener muy buenas oportunidades hasta finales de año porque están las principales compañías en niveles de sobreventas importantes, ¿no? Y lo que te decía un poco antes, pues por ejemplo el tema de Coca-Cola o por ejemplo Gamble o por ejemplo pues un Eli Lilly o un Regeneron Pharmaceutical podrían ser 4 opciones, pues yo creo que muy interesantes. Luego ya, en cuanto a más tecnológico, pues hombre, Microsoft todavía está, yo creo que algo rezagado, ¿no? Si supera o consigue superar definitivamente la zona de los $440, podría ser interesante también volver a posicionarnos en Microsoft. Y luego, por decirte otra también, en este caso, por ejemplo, Meta, que está teniendo también un fuerte incremento desde la zona de los 561, si supera los máximos por encima de los 600, también podría volver a ser una buena opción, ¿no? Al final, pues bueno, las políticas de Trump que van a ir en favor, ¿no?, de la reducción de los impuestos a las grandes compañías, esto obviamente puede favorecer, ¿no?, su rendimiento futuro. Así que, pues bueno, todas estas grandes compañías obviamente se verían favorecidas también. Vale. Mira, más, es que esto es imparable. Sí. Otra, Adidas, Santiago. Dice, buenos días, ¿qué le parece Adidas? Gracias. Venga, vámonos a Adidas.
Bien, la verdad es que está en un proceso de lateralización, ¿de acuerdo? Donde tenemos una zona de mínimos en la zona de los 208 y luego tenemos las resistencias o los máximos anteriores en torno a los 241, pero nos parece que es un proceso, digamos, de consolidación de la tendencia alcista. Por tanto, todo lo que sea por compras en niveles de los 208, la verdad que nos parece bastante interesante. Si queremos afinar un poquito más el tiro, pues bueno, yo esperaría la ruptura, ¿de acuerdo?, de estas últimas caídas, la ruptura alcista de la zona de los 224,65. Si rompe ese nivel al alza, pues seguramente Adidas conseguirá alcanzar también los niveles superiores, ¿no?, de los 234, los 241 euros. Así que bueno, bajo mi punto de vista, esa sería, si queremos afinar, por encima de 224 podría ser una buena posición. Vale, nos dice otro de los oyentes también, canal de YouTube, ¿qué recorrido le ve a Inditex de aquí a finales de este año? Recorrido Inditex de aquí a finales de este año, y también Santiago lo dice. No, Santiago no, Carmen. Uy, se me va. Pues, Marimar, a ver, te cuento. Marimar. Ay, que me lío. Marimar. Vale, pues a ver, yo estaría muy atento a lo que haga las próximas sesiones Inditex, ¿no?, ya de cara para finales de este año, porque sí es cierto que estamos empezando a observar o hemos estado en niveles de una sobrecompra muy importante. Obviamente su tendencia sigue siendo alcista, pero es posible que pueda comenzar un proceso de corrección. Y esa confirmación de un nuevo proceso de corrección que nos lleve a los 46, estamos cotizando alrededor de los 52, ¿vale? Sería en el caso de que Inditex rompiera el soporte en el que nos encontramos ahora en los 51,60. O sea, estamos ahora mismo, digamos, en el borde del precipicio, podríamos decir, ¿vale? Entonces, si rompe ese nivel de soporte, obviamente las correcciones serán mayores y posiblemente podríamos volver a niveles de los 46, 45 euros. Esto me parecería total y absolutamente natural, ¿eh? O sea, no me parecería nada peligroso y me daría una muy buena oportunidad para final de año para incorporarme a Inditex. Pero ahora mismo, pues hombre, no lo veo, y yo creo que su comportamiento de cara a final del año va a ser buscar esas zonas de corrección a niveles de los 46, 45 euros aproximadamente. Vale. Más consultas. Uy, nos quedan 2 minutitos. Rápido. Inditex lo hemos dicho. Mira, FCC. Dice, buenos días. ¿Qué le ha pasado a FCC? Pues la verdad que no lo sé. Me está sorprendiendo porque lo teníamos cotizando ayer en 13 y hoy está cotizando a 9,59. Claro, es lo que me dice, que hay una caída importante y que no lo entiende. No ves tú nada. Sí, no he visto ninguna noticia esta mañana, pero bueno, la caída está siendo muy, muy, muy fuerte. Ya. Desde los 13 hasta los 9,59. Está complicado. Vale. Habría que ver qué noticias ha habido sobre FCC, pero la verdad que no te puedo decir porque no he visto nada. Oye, la última, PharmaMar y Aston Martin. Lo pregunta Martínez. Venga, vámonos a PharmaMar y nos vamos rápidamente a Aston Martin. Aston Martin. Vale, aquí lo tenemos. Vale, bueno, pues primero PharmaMar, un comportamiento muy, muy, muy positivo. Ha tenido fuertes subidas en estas últimas semanas y estamos en niveles de los 76, 77 euros. En este momento, zona de resistencia importantísimo y niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, cuidado con PharmaMar porque, pues bueno, ya podría venir algún tipo de corrección. Si está dentro, pues bueno, yo me fijaría en niveles de los 69,28. Si rompe esa zona de soporte, ese último mínimo creciente, ya es momento de salir de PharmaMar porque seguramente venga algún tipo de corrección. Y ahora mismo, si lo que busca es incorporarse, yo esperaría, porque cuando tenemos subidas tan verticales, posiblemente después venga alguna corrección importante, aunque bueno, su comportamiento yo creo que está siendo extraordinario. Y luego en el caso de Aston Martin, pues bueno, la verdad es que de momento lo vemos bastante complicado. El proceso en el que se encuentra sigue siendo un proceso totalmente bajista y empezaríamos a verlo ya con buenos ojos si superara la zona de los 171 euros o libras, creo que es. Vale. Pues Samuel, un placer, muchas gracias por el contenido, por los consejos, por los gráficos y por tu tiempo. Cuídate mucho y buen fin de semana. Descansa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta Adiós, la próxima. Chao. Escucha Capital
Intereconomía. Esto es Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.